Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo a Enrique Delgado, analista geopolítico y cristiano ortodoxo. La primera pregunta que te quiero hacer, Enrique, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, Fernando, aquí pues contigo, pues encantado de estar contigo, de aceptar las preguntas que me hagas y con tu audiencia, pues perfecto, muy bien. Estoy muy ilusionado de que hayas aceptado esta propuesta porque tanto con Pablo Campra como tú y yo estamos de acuerdo en que estamos viviendo el final de los tiempos. La primera pregunta va a ir relacionada con esto y vamos a hacer un mix, vamos a hacer una combinación con la geopolítica. Creo que Rusia tiene un papel muy importante en este final de los tiempos y también te quiero preguntar por la figura del anticristo o el catechon o catejon, depende de cómo hay gente que lo escribe de una manera determinada. ¿Tú dirías que el anticristo ahora mismo tiene alguna relación con Rusia? Y también preguntarte el papel de Rusia en este final de los tiempos. Bueno, sí, claro, el anticristo, sí, el anticristo es ruso, el anticristo es ruso y es judío también, y es ortodoxo, creo que está bautizado en la Iglesia Ortodoxa. Hay dos figuras, o sea, Apocalipsis capítulo 13 habla de dos bestias. Una bestia viene a ser una persona deshumanizada, ¿eh? Un demonio es un ángel caído y en este caso una bestia es una persona especialmente deshumanizada. Habla de dos bestias que una viene de la escena religiosa y otra viene de la escena política, ¿no? Y bueno, las dos son rusas. El catejón, en griego es jocatejon, catejo se dice así también en griego. Bueno, pues sí, es también ruso. Y claro, esto es que una cosa es la interpretación dentro de cada tradición cristiana, dentro de cada jurisdicción, pues se han hecho una serie de interpretaciones acerca de las posibles figuras y tal, ¿no? Y, y bueno, pues sobre el anticristo, pues sí, es una persona que va a asumir un papel, va a ser el que va a suceder al catejón, ¿eh? Al catejón. Em, claro, sobre quién es el catejón, pues mira, yo cuando era católico romano, pues incluso se hablaba de que podía ser la Eucaristía o la misa o cosas así, ¿no? No, no tiene que ver con esto. Esta pregunta, la conversación que estamos teniendo tú y yo ahora, de esta naturaleza escatológica, esto ya lo han tenido los cristianos toda la historia. O sea, lo han tenido ya en tiempos de San Pablo y Pablo registró este tipo de inquietudes en la comunidad cristiana. También pasó en los primeros siglos del cristianismo y a dos padres de la iglesia, a San Juan Crisóstomo y a San Basilio Grande, padres de la iglesia, le preguntaron quién era el catejón y ellos contestaron: es la divina y legítima autoridad imperial, el emperador que lucha y se opone al misterio de la iniquidad. Esa es la definición de catejón. Ese es el emperador. En la tradición rusa, cuando dentro de la iglesia, bueno, pues Nicolás II fue un catejón, fue un catejón. Era un obstáculo contra el misterio de la iniquidad y contra un anticristo, que en este caso fue Lenin, y el comunismo, ¿no? Toda aquella dinámica que se vivió a principios del siglo XX. Pero no era el anticristo y el catejón del final de los tiempos, porque todavía en aquella fecha, en 1917, no estábamos en el final de los tiempos. Final de los tiempos, en eso coincido ahí también con Alberto Villasana. Evidentemente empezaron en 1948, cuando alumbra el Estado sionista de Israel, el 14 de mayo de 1948. Ahí empieza el final de los tiempos y empieza el relato que da el Evangelio, en este caso es el Señor, en diferentes pasajes, ¿no? Dentro del Evangelio, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 hacen especial, bueno, pues hacen el relato de lo que fue el final de los tiempos en el Evangelio, ¿no? El Señor explicó estos tiempos, especialmente convulsos, marcados por muchas guerras, terremotos, informes, inquietudes, una serie de... Bueno, pues todo lo que estamos viviendo, ¿no? El Evangelio lo describe muy bien. Pero este periodo está por terminar, o sea, es un periodo de tiempo
también describe el Evangelio que duraría lo que es una generación, una genea, ¿no? La vida de una persona y que no pasaría, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos en la coda, en el desenlace de este periodo, que alumbrará lo que es el día del Señor o la 70ª semana de Daniel, el día del Señor, también que menciona Sofonías capítulo 1, y quien lo describe este periodo de tiempo, lo describe San Juan, el teólogo apóstol de Cristo, en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6. Mm, Hay un periodo de tiempo, un preludio de tiempo, que es en el que estamos viviendo. Yo interpreto eso, así lo he dejado por escrito, que es el capítulo 12 de Daniel, el último capítulo. Es un libro profético. Habla de pues que se levantaría Miguel, así empieza, en aquellos tiempos se levantará Miguel, el gran gobernante, eh, y será un tiempo de angustia, ¿no? Bueno, Miguel, evidentemente, pues yo interpreto también que es el gran, yo interpreté también, lo relacioné con el catejón, ¿no? Porque da a entender que es cristiano en cuanto a la descripción que hace, que dice que está de parte de los hijos de tu pueblo, el pueblo de Dios, el verdadero Israel, ¿no? Y, y Miguel, evidentemente, pues es el nombre de bautismo de la persona para la iglesia. Otra cosa es el nombre civil, ¿no? Esto en Occidente esto no se da, o sea, muy difícilmente si tú te llamas Fernando, seguramente te bautizaron como Fernando como dentro el bautismo, el sacramento del bautismo tridentino. Pero en Oriente esto no se da, o sea, difiere muchas veces el nombre civil del nombre eclesial. El nombre eclesial puede ser otro totalmente diferente, ¿no? ¿Y quién lo elige, ese nombre eclesial? ¿Son los padres o es la iglesia o el sacerdote quien lo elige? Lo eligen los padres, pero generalmente se suele poner, es según el santo del día, del día de bautismo, generalmente, pero se puede poner otro nombre. Entonces, la persona cuando va a recibir los sacramentos, los misterios, nosotros le llamamos misterios, el sacerdote, hombre, por ejemplo, me conoce, me trata por mi nombre, ¿no? Pero si a un fiel no le conoce, porque son muchos, pues evidentemente pues le pide el nombre. Oye, ¿cómo te llamas? Siempre le pide el nombre. Y la persona tiene que responder no con el nombre, no con su nombre civil, sino con su nombre eclesial, ¿no? Y bueno, pues por eso la iglesia está llena de Espiridón o de eh, Basilios y cosas así, ¿no? Y a lo mejor pues se llama Antonio o se llama Viktorovich o se llama, yo qué sé, cualquier nombre, ¿no? Se puede llamar cualquier cosa, ¿no? Pero otra cosa es el nombre eclesial y esto es lo que se da, ¿no? Entonces, el, el- tengo que decir que eh, bajo mi punto de vista, bajo la interpretación que yo tengo, Daniel, el capítulo 12 hace pues 27 siglos, 26 siglos, el profeta en la corte de Babilonia escribió misteriosamente el nombre del catejón, se llama Miguel. ¿Mm? Y en este caso, pues es la legítima y devota eh, autoridad imperial. En este caso, la autoridad imperial es Vladimir Vladimirovich Putin, Miguel para la Iglesia, bautizado el día de San Miguel Arcángel de 1952 en la Catedral de San Petersburgo. Ujú. O sea, tú dirías que el anticristo ya ha nacido, pero lo veremos tal cual, o sea, será una figura que podremos ver o actuará en la sombra. Yo creo saber quién es el anticristo con toda certeza y claro que ha nacido. Es un gran militar, es un genio militar, como prácticamente todas las figuras de anticristo. Es un gran militar, es un héroe de Rusia, es un... Yo tengo un perfil, se puede decir que yo tengo un perfil de él, de esta persona. Eh, y a mí no me gustaría ser su enemigo. Ujú.
¿Sabe el nombre? ¿Se puede decir? O... Eugen Prigozhin. Ahora está dado por muerto, ¿eh? Está dado por muerto. Esta persona es de ascendencia judía. Bueno, esto es muy normal. En Rusia hay muchos judíos, muchas personas de ascendencia judía. Que yo sepa, fue converso a la ortodoxia. Ni sus padres ni sus abuelos, eh, que yo sepa, practicaron el judaísmo. Tampoco he indagado. O sea, tampoco es un tema a mí que me ha preocupado. Ujú. Vale, y una pregunta, ¿cómo entendéis los cristianos ortodoxos la segunda venida de Jesús? ¿La entendéis de igual manera que los católicos? La segunda venida del Señor es bueno, la describe. La segunda venida del Señor es totalmente diferente a la primera venida del Señor. La primera venida del Señor fue con el día de la teofanía, en el calendario juliano. Vamos a hablar de calendario juliano y calendario gregoriano. El calendario juliano es si no recuerdo mal, el día 6 de enero que coincide con el calendario gregoriano, con el 19 de enero, dentro del calendario ortodoxo. Mm, y es el día en que el Señor va al Jordán, a San Juan Bautista, que era el hijo del sumo sacerdote, era el legítimo sumo sacerdote, la persona más importante a nivel teológico dentro de Israel. Acude al Jordán el Señor, que era pariente suyo también, y bueno, pues allí se manifiesta la Santísima Trinidad. Como bien sabemos, ahí empieza la primera venida. La segunda venida es un proceso diferente que nada tiene que ver con la primera. Empieza con el día del Señor y empieza con el cabalgar de los primeros jinetes. Se abre una serie de sellos, según relata San Juan en el capítulo 6, y ahí empieza la venida del Señor, la terrible segunda venida del Señor, porque evidentemente los acontecimientos que van a ocurrir en la tierra van a suponer una nueva era, un nuevo siglo. Después de haber estudiado todo este tema, porque también eres un revisionista histórico y una persona que ha profundizado mucho en el cristianismo ortodoxo, te quiero preguntar si lo sabes, si no, no, fechas a lo mejor aproximadas, no concretas, porque el día y la hora solo lo sabe el Señor, ¿no? Pero fechas aproximadas de este final de los tiempos. O sea, ya lo estamos viviendo, pero te pregunto más concretamente la segunda venida y de esos cambios en la tierra que mencionabas. Bueno, mira, el principio del final de los tiempos ya lo hemos dicho, en 1948. El final, pues no lo sé, tampoco me preocupa mucho. ¿Cuándo empezará la segunda venida del Señor? Pues tampoco, nosotros no estamos muy pendientes de esto. O sea, te digo, dentro del catolicismo romano sí existe una fuerte tendencia a estar muy pendiente, a estar de querer saber, fechar y estudiar, revisar fechas y este tipo de cosas. Nosotros no hacemos este tipo de cosas. Eh, ¿Cuándo vendrá? Pues la verdad es que no sé, pero yo creo que en breve, porque especialmente desde el tema de la pandemia, yo me di cuenta de que estábamos ya entrando en una dinámica se estaba marcando el final de una era de manera muy acentuada, y que nos íbamos a precipitar a lo que es el día del Señor. O sea, el final de los días termina con el principio del día del Señor, o el tiempo de la segunda venida. Ujú. ¿Y el papel de Rusia entonces en todo esto? Porque ¿cuál es el papel de Rusia actual en el mundo? Y si me lo puedes relacionar con este final de los tiempos, ¿cuál dirías que es? Bueno, la mayor parte de los cristianos ortodoxos y divulgadores que están en geopolítica, por ejemplo, Alexander Dugin y tal, evidentemente hacen alusión a Rusia como el catejón, o hacen alusión a Rusia como el obstáculo, ¿no? En cierta manera lo es, pero no es Rusia precisamente el obstáculo. Es, como dije bien antes, la definición que dieron los santos padres, es una persona. Y Rusia, pues lo es todo. Lo es todo en el final de los días, porque aunque no está mencionada en las escrituras, tengo que decir
bueno, en el libro de Daniel, capítulo 11, sí se menciona. eh, entre la lucha entre el rey del norte y el rey del sur. O sea, el libro de Daniel hace una mención de la lucha entre las potencias geopolíticas y después aparecería Miguel, ¿no? El gran gobernante. Y y después cita pues, los periodos que va, dos periodos de tiempo que son los que va a gobernar el anticristo. En Rusia lo es todo. Vamos a ver, la gente tiene una serie de ideas, una serie de estereotipos sobre el anticristo. Ellos no creen que sea una persona de 66 años. O sea, la figura que tiene la gente en la cabeza es que es un hombre joven de la edad de Cristo, un hombre atractivo, un hombre guapo que va a seducir. Esto no es radicalmente, bueno, es un estereotipo, pero es falso. Es una persona de 33 años jamás seduciría al pueblo ruso ni al pueblo ortodoxo. Interpretan que este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues esto no es así, es así. La persona que viene es una persona mayor, una persona calva, se la da por muerta, eh, pero vamos, es tremendamente popular, es tremendamente popular entre lo que es el pueblo y lo que es la tropa, no, sin llegar al generalato. Mm, dentro del generalato hay excepciones, pero es tremendamente popular. Y es una persona pues de la línea dura, de la línea dura. Entonces, lo que va a pasar ahora, el anticristo viene a hacer justicia, es un instrumento de Dios para hacer justicia dentro del mundo. Va a destruir, va a someter a Occidente, al Occidente colectivo, a la interpretación liberal del Occidente, tanto por el bloque norteamericano, que es una interpretación tecnocratista, como en la interpretación que se hace en Europa, que es una interpretación liberal dentro del liberalismo, es liberal, biométrica, donde pretenden hacer, o sea, ellos tienen todo enfocado hacia una doctrina biométrica. Es un sometimiento indistintamente de que se arruine el modelo económico, de producción, de bonanza económica, todo eso les da exactamente igual. Ellos tienen una serie de patrones. Nosotros sabemos de esto porque, a ver cómo te lo diré yo, dentro de lo que es eh, el sistema ruso, los servicios rusos, pues se hacen seguimientos de lo que son las doctrinas, lo que se enseña, la tendencia política real, la económica real. No tiene nada que ver con lo que se comenta en diferentes canales de YouTube, o lo que se comenta por la televisión, por lo que se comentan, que interpretan muchas personas. Mm, hay personas que son los servicios rusos, pues lo que hacen es investigar realmente cuál es la tradición política desde hace décadas, mm, cuáles son los precedentes históricos, las personas clave y el desarrollo y lo que realmente se busca, ¿no? Entonces, todo eso los servicios rusos lo tienen, lo saben muy bien. Y esta información es ajena a los medios de comunicación occidentales y al conocer occidental. Yo tampoco he divulgado este tipo de cosas. Entonces, lo que te quiero decir que este sistema democratista, liberal, en- con sus dos matices, vamos a llamarles tradiciones, una representada por Donald Trump y otra representada por Ursula von der Leyen, vamos a decirlo así, esto todo va a ser aplastado. O sea, lo que viene es un día de venganza. La gente la gente, yo lo veo en el canal que tengo en Telegram. La gente tiene una serie de temores, tiene una serie de temores, pues que le pongan un microchip o que le pongan el euro digital o que le pongan comida para insectos, este tipo de cosas, ¿no? La gente tiene este tipo de la gente vive con este tipo de temores, yo lo veo cada día. Tiene miedo a los chemtrails, hay una serie de operaciones y la gente tiene muchos temores, mucho miedo, menos al pecado, tiene miedo a de todo. Entonces, la gente es lo que piensa, o sea, es la sociedad y todo esto va a ser aplastado, esto va a ser totalmente aplastado, ¿eh? Va a ser aplastado. Evidentemente va a venir una guerra, va a venir, Rusia está aguantando mucho. mm, los que somos de la línea dura respetamos la doctrina política militar, porque además es muy exitosa, del presidente Putin, que es, bajo nuestro punto de vista, excesivamente benévolo, pero lo respetamos absolutamente. El anticristo lo respeta absolutamente. Pero
Catejón, cuando se ha quitado, seguramente morirá mártir, evidentemente, fruto de una conspiración o algo así, un atentado o algo así. Esto es habitual, ya ha ocurrido varias veces en la historia. La reacción que va a tener la persona que es ya identificada por Apocalipsis 13 como la bestia que describe Apocalipsis capítulo 13, la bestia con que parece un leopardo, podemos comentar la descripción, la sé de cabeza, con apariencia de leopardo, con patas de oso, que habla como un león y con alas, ¿no? En fin, todo esto está describiendo una persona que es en apariencia como un leopardo, significa que aparentemente es un griego, es un occidental, porque en Daniel el leopardo significaba el imperio griego. Camina como un oso, tiene pies de oso, mm, porque se ha movido especialmente por donde estaba el imperio eh, de Medo-Persia, ¿no? Por lo que es ahora mismo Irán e Irak, ¿no? Y Siria, Irán, Irak, ¿no? Habla como un león, eh, el lenguaje que tiene es un lenguaje, pues, globalista, es un lenguaje mm, del, eh, lo que se llama ahora mismo el multi, Multipolar. eh, multipolar, ¿no? Gracias por la ayuda. Multipolar, ¿no? En fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y es una persona de muchos éxitos, de muchísimos éxitos militares, tremendos. Sigue teniendo éxitos, lo que pasa que está en tercera fila, por decirlo de alguna manera, está en África, prácticamente conquista la mitad del África. Y bueno, pues ahí está esperando su momento. Ujú. Cualquiera que nos esté escuchando, pues dice, hoy Rusia, sí, es súper mala Rusia. Claro, esta tarde estaba escuchando un podcast de Lorenzo Ramírez en el que comentaba que el Consejo Exterior de Estados Unidos es el que financia y posee todos los grandes medios de comunicación que escuchamos en Europa concretamente. Y aquí estamos escuchando el relato americano de la guerra de Ucrania-Rusia y evidentemente nuestra opinión de Rusia es muy secada porque nosotros no escuchamos los medios orientales, o sea, no escuchamos los rusos, y luego los rusos, pues evidentemente no escuchan los occidentales porque también están sesgados y censurados por los americanos aquí en Europa. Te quiero preguntar cómo has llegado a la conclusión de que esa persona que me has mencionado antes, que si me puedes repetir el nombre te lo agradecería, es el anticristo porque claro, cualquiera se puede estar preguntando, oye, está muy bien, que me diga quién es, pero ¿cómo ha llegado esta persona a esta conclusión, no? Bueno, no te lo puedo decir exactamente con todo detalle, pero te diré que se comportó cuando hubo aquello que ocurrió en verano de hace 3 años, ahora hará 3 años, mm, el Día de la Justicia. Él preparó, organizó estaba en Rostov, él estaba en Rostov, en el sur de Rusia, y se enervó, se enfadó mucho contra los altos mandos del Estado Mayor y cogió 40.000 tropas y se fue hacia Moscú. Derribó un helicóptero y dos aviones, que lleva el sistema Torre M2, y se iba camino de allí. Y entonces Lukashenko le llamó por teléfono y después el presidente. Y cuando le llamó el presidente dijo, vas a derramar sangre en Moscú. Él lo que hizo fue, se contrarió mucho y él respeta absolutamente al presidente Putin. O sea, lo que te quiero decir, él se puso en segunda fila, reconoció que se había equivocado y se apartó. Y después, pues lo que hizo fue, respetó absolutamente al Catejón y después lo que hizo fue fingir su muerte con una operación, con un avión que se explotó y demás, ¿no? Y Apocalipsis, en la descripción que hace capítulo 13, viene como que su herida mortal fue sanada. Muchos interpretan que esta persona viene como de la muerte o que nace
como que de una resurrección o de una falsa resurrección. Esto no lo he escrito yo, esto lo han escrito varios teólogos, sencillamente leyendo el libro de San Juan, ¿no? Entonces, teniendo presente que es judío, que es un gran militar que se está moviendo de la manera en que te está diciendo en los ámbitos que describe Apocalipsis capítulo 13, que respeta absolutamente el catejón y que ha fingido su muerte, ahora hará 3 años, eso es muy importante, los 3 años o los 3 años y medio, vamos a ver qué pasa. Mm, pues evidentemente es siendo héroe militar y siendo quien es, pues evidentemente se trata del anticristo, 100% seguro, sin ningún tipo de duda. O sea, la duda que tengo es cero. Ujú. Vale, y ahora quiero preguntarte por la figura del Papa, ¿no? ¿Cómo fue el hecho? Porque no lo sé, pero seguro que tú lo has investigado, el hecho histórico. ¿Cómo fue la separación de los cristianos ortodoxos de los católicos? Porque vosotros no aceptáis si lo entiendo bien, como la autoridad del Papa, ¿no? Y como representación de Dios en la tierra. Sinceramente, yo tampoco, y mira que soy católico. Y explícame por qué no aceptáis esa como autoridad del Papa, ¿no? Bueno, nosotros no los ortodoxos no aceptamos la autoridad del Papa porque no estamos bajo la jurisdicción del Papa. Eso es para empezar. Eh, vamos a ver. mm, el Papa, hay tres dignidades ordenadas por el Evangelio, que es la de obispo, la de episcos, la de obispo, ¿no? La de sacerdote y la de... Cardenal. No, eh, ahora se me ha ido es que se me ha ido la... Obispo, sacerdote y diácono, ¿eh? El diácono. Vale, son las tres personas ordenadas por el Evangelio. Y cada ordenación, cada persona tiene que tener un perfil, ¿eh? Eh, Después hay una serie de dignidades que una jurisdicción eclesial puede nombrar a una persona. O sea, hay una serie de dignidades creadas dentro de lo que es un sínodo de obispos de una jurisdicción. Puede ser la de papa, la de patriarca, pueden usar el nombre que consideren para describir las dignidades administrativas que tiene esa persona. Administrativas. Puede ser un metropolita, puede ser un arzobispo, puede ser una archimadrita, cualquier título o dignidad que represente una serie de atribuciones de orden administrativo. Pero las ordenadas por el Evangelio son las que te he dicho, la de obispo, sacerdote y diácono. El que representa a Cristo es el obispo. O sea, el obispo es nombrado por imposición de manos y mediante un rito donde se tiene o sea, la sucesión apostólica recae sobre el obispo y la fe del obispo tiene que ser la fe de Cristo, la fe de los apóstoles y la fe de los padres de la Iglesia. Entonces, quien representa a Cristo es el obispo y quien tiene autoridad dentro de una jurisdicción eclesial es el sínodo de obispos. Si el sínodo de obispos interpreta que tiene que haber lo que ate el sínodo de obispos, lo que ate a nivel normativo o a nivel administrativo, queda atado en el cielo. Entonces, una, una persona que tiene la dignidad de papa o patriarca o es solamente administrativo o como representante del sínodo nada más. Lo que es la iglesia, lo que es el dogma, lo que es em, los santos cánones, que son apostólicos y patrísticos, pues no se pueden tocar. No hay ninguna persona con esa atribución. Entonces, eh, en los concilios ecuménicos, los obispos firmaban a nosotros, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien, porque el Espíritu Santo se manifestaba en los santos concilios ecuménicos. Ha habido 7 concilios ecuménicos donde participó Roma, ¿no? Y suscribió Roma absolutamente. Y había pues el representante del Papa. El Papa nunca acudió, pero bueno, ahí estaban sus representantes y a todos los efectos estaba dentro de los concilios. Entonces, el Papa es una figura que después pues tiene una serie de atribuciones
fuera de la norma apostólica. Tiene una serie de atribuciones como monarca, como político. Entonces ha hecho de una jurisdicción no solamente un ordenamiento también temporal, un país con ejércitos, con un cuerpo diplomático, que son los cardenales, con políticos, príncipes dentro de su organización, eh, un banco, en fin, un poder temporal. Ha participado el poder temporal. Aunque ahora mismo es muy minúsculo, ese Estado es el Vaticano, pues sí, sigue siendo, tiene una primacía dentro, incluso una primacía honorífica dentro de lo que es la política en Occidente. Es muy importante. Mm, Nosotros, ¿por qué no tenemos que obedecer a ningún papa? Pues porque eh, el papa no tiene más atribuciones de las que ortodoxas, dentro de los santos cánones de los que puede tener una persona, que son la administración de un sínodo de obispos. Y nada más. Entonces nosotros, la mayor parte de los cristianos jamás han estado bajo un papa. O sea, hay que tener presente que los apóstoles crean una pentarquía. La pentarquía original es San Jacobo, eh, pues, o Santiago Apóstol, Jerusalén, Antioquía, Damasco, Pedro y Pablo, Atenas, también Pedro y Pablo, Roma, Pedro y Pablo, y después lo que es Alejandría, pues San Marcos, ¿no? San Marcos. Y después San Marcos también se va a evangelizar al lejano oriente. Y originalmente pues se crean estas 5 iglesias, ¿no? Estas 5 sedes, que antes ya habían sido predicadas con el tiempo del Señor. El Señor manda en una ocasión a 70 y en otra ocasión a 120, y estas personas ya ordenan obispos. Hay una carta de San Irineo de León del siglo III que describe que cuando va Pablo a Roma, perdón, Pedro a Roma, ya había un obispo. Ahora no recuerdo el nombre de esta persona, de este obispo, ¿no? Entonces, Pedro tampoco nunca fue papa, fue apóstol, porque la jurisdicción romana occidental tampoco le dio esa dignidad. ¿Lo hubiera podido hacer la dignidad? Pues no lo sé. Pues a lo mejor sí, pero es que no lo fue. Entonces, todo eso son una serie de enseñanzas inconsustanciales porque chocan después con la realidad. Se reconoce que la designación de papa es una designación humana, o sea, los cardenales eligen el papa sencillamente por un tema de preferencia, ¿no? O sea, o porque le quieren, pues le cae bien o más simpático, o interpretan que es más capaz. Es una decisión estrictamente humana. Si fuera una decisión del Espíritu Santo, aparecerían lenguas de fuego y se posaría una lengua de fuego sobre la persona que elige el Espíritu Santo. Y ya está, y no hay nada más que decir. ¿Crees que sería Eh, literalmente así? Claro. ¿No, no es simbólico esas cosas? No, 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 no es simbólico. El fuego santo sigue apareciendo en las iglesias ortodoxas. El fuego santo se le apareció a Moisés con la zarza ardiendo. En el Sinaí, y el fuego santo se le apareció a los apóstoles y en el Pentecostés y a la gente que estaba reunida, a los primeros cristianos, la primera comunidad, y el fuego santo sigue apareciendo en las iglesias ortodoxas encima de los altares. O sea, que esto es así, o sea, no es ninguna O sea, el Espíritu Santo cuando interviene, ha intervenido en los concilios, siempre ha sido mediante milagros, siempre. Siempre. Y además, delante de una asamblea de obispos. Los concilios más o menos eran asambleas de obispos de 800 900 obispos. O sea, entonces, y desaparecía el Espíritu Santo, se manifestaba, evidentemente, y había gente que tomaba notas, había notarios que certificaban lo que estaba ocurriendo. O sea, es que esto era así. Entonces, ¿cómo se va a discutir? Entonces, la decisión de un papa no hay ninguna intervención sobrenatural. O sea, antiguamente Roma elegía a los papas, pues como los elegimos nosotros a los patriarcas, ¿no? En Moscú no sé cómo los elige, la verdad es que no lo sé. Pero pues la mayor parte de las jurisdicciones pues se reúnen una parte de obispos, otra parte también sacerdotes, monjas, y después una parte de fieles. E incluso si los políticos en Serbia, los políticos participan, el poder político participa o da a conocer su voto a quién le gustarían a ellos que fuera el patriarca de la iglesia.
Y si está también más o menos de acuerdo con los, con los obispos y tal, pues oye, pues que elijan a esa persona patriarca. ¿Y por qué no va a ser patriarca? Pues porque un político, aunque sea comunista, da su preferencia, pues porque que lo haga, si no hay absolutamente ningún problema. Y cuando esa persona, porque no recibe ningún misterio, o sea, ningún sacramento esa persona, es un nombramiento estrictamente administrativo. Lo que nosotros que pretendemos de una persona que representa un sínodo, pues que se siente que sea ortodoxo nada más, porque esto lo tiene que ser. Si no, el propio sínodo lo va a apartar, lo va a anatemizar, ¿no? Entonces, mm, esto es así. Donde nosotros al Papa, pues le decimos lo que es estrictamente un hereje dentro de la Iglesia Ortodoxa. Está anametizado, ¿no? Él y todos los que precedieron, por lo menos durante los últimos 1000 años. Mm. Durante los Es una herencia de la figura del emperador romano totalmente. Bueno, lo que pasó con Roma es que hubo un problema político. Roma prácticamente fue una ciudad que se quedó casi, no te voy a decir despoblada, pero perdió gran parte de la población, no tenía un gobernante. Entonces lo que hizo el emperador Carlomagno fue hacer un acuerdo con el Papa diciendo, oye, te voy a reconocer ciertas dignidades monárquicas y tal, políticas, y tú también me apoyas a mí a nivel también político, me das una cierta... Se apoyaron mutuamente, ¿no? Y eso viene a ser el acuerdo carolingio que hubo entre el papado y la monarquía francesa, ¿no? Eh, entonces, es así. La mayor parte de los papas a lo largo de la historia han sido todos unos sinvergüenzas. O sea, gente que tenían un cargo político y tenían una vida absolutamente eh, pues mundana. Ha habido gente más piadosa, gente menos piadosa, pero eso a nosotros nos da exactamente lo mismo. Lo que nos importa a nosotros es que si una persona sea ortodoxa. Bueno, como si no quiere ser ortodoxa, si quiere ser pagano. O sea, cada persona que haga lo que considere, ¿no? Pero evidentemente el Papa no tiene una, no, el papismo es una herejía que predica que el Papa tiene atribuciones universales de toda la Iglesia. Eso es radicalmente falso, porque va contra los santos cánones que escribieron los apóstoles. Es que no se puede. Mm, el 18 de julio del año 1054, Humberto Cándida da Silva, que era un cardenal romano, se presenta en Hagia Sofía y presenta encima del altar una bula papal donde declara que el Papa tiene atribuciones universales dentro de la Iglesia. Y bueno, pues el patriarca Focio pues le contesta de que es que no puede, o sea, es que es imposible, ¿cómo puedes ser tú? Es que no, o sea, eso va contra los santos cánones. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezó el cisma, ¿no? Pero anteriormente ya había ocurrido una serie de tensiones dentro con el tema de los dogmas. Algunos papas se reconocieron, no se reconocieron. ¿Cómo se manifestaba este tipo de diferencia dentro de la ortodoxia? Porque nosotros en la liturgia, que es una liturgia muy rica, muy gran, muy larga, es un rito siempre cantado, entonado, es un rito bastante largo. Mm, Hay una parte del rito, cuando se presentan los dones, antes de ser santificados, eh, el que oficia, en este caso el sacerdote u obispo, cita parte de la jerarquía de su jurisdicción y parte de otras jerarquías con las que está en comunión. Puede citar una jerarquía, por ejemplo, en Grecia, a nosotros, yo voy al Patriarcado de Moscú, pero puede citar a parte de la jerarquía pues, de Serbia o de Jerusalén o de Alejandría, o cualquier jerarquía, y dentro de su jurisdicción, pues menciona siempre a su obispo, que es la persona que tiene la fe de Cristo. Es el nombre de este obispo que representa a Cristo, y del sínodo pues, suele mencionar o a su metropolita, que es su arzobispo, o en este caso también al patriarca, ¿no? ¿Mm? Mm, Y antiguamente se solía mencionar también al Papa romano. Lo que pasa que en cuanto empezaron con las herejías, con el filioque, que fue una modificación sobre el credo, el credo niceno-constantinopolitano del año 325, el símbolo de la fe,
añadieron el filioque, hicieron una modificación. mm, Algunos papas no eran conmemorados dentro de la liturgia ortodoxa. Así como ahora, por ejemplo, tenemos un caso, ahora con el llamado Patriarcado de Constantinopla, el patriarca Bartolomé, pues no es conmemorado dentro de Moscú, ni dentro de Serbia, ni dentro de otras jurisdicciones, porque interpreta el sínodo que esta persona está cometiendo algunas herejías, ¿no? Que ahora no voy a entrar en ellas, ¿no? Entonces, no están en comunión con él, no están en comunión con él. Bueno, pues esto es lo que pasó. O sea, nosotros no estamos en comunión con Roma ni jamás lo estaremos. Ujú. ¿Tú dirías que debe existir esa figura del Papa, aunque sea cristiano ortodoxo, o tú crees que no debería existir esa figura? La figura del Papa, bueno, tengo que decir que una persona que dice representar, que dice ser vicario de Cristo, o sea, está cometiendo un pecado, pega contra el Espíritu Santo, ese pecado no se puede perdonar, porque el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, es el Paráclito, ¿eh? Y gobierna la Iglesia de Cristo hasta la segunda venida. Eh, si existe un papa, sí, podría haber un papa, pero no con las atribuciones temporales y, y la dignidad que se le atribuye de ser vicario de Cristo, este tipo de cosas y una serie de herejías, que es una verdadera barbaridad. Ujú. Yo creo que se nos ha olvidado que Jesús nunca se relacionó con el poder en el sentido de que nunca adquirió ningún puesto de poder. Y sin embargo, nosotros acoplamos no sería la palabra, pero como que el poder religioso y el poder político lo unimos, ¿no? Ujú. Y yo creo que Jesús lo que pretendía era justo lo contrario, era separar el mundo de la fe, la espiritualidad, todo aquello, del poder, porque como bien decía, uno de las, bueno, él decía que las mayores tres tentaciones eran el poder, el sexo y el dinero, y es que el poder yo creo que es el más grande de todo. Entonces, no sé si como buenos cristianos que deberíamos ser, deberíamos alejarnos un poco de esas figuras de poder, ¿no? Bueno, vamos a ver, el poder no es malo. O sea, ha habido grandes emperadores y han acuñado monedas con la figura de Cristo. O sea, el Imperio Bizantino, ha habido Justiniano, por ejemplo, un gran emperador, y ha habido grandes emperadores bizantinos que han ostentado el poder político y pues, un poder perfecto, como se puede decir, una política prácticamente perfecta, ¿no? O Constantino, por ejemplo. Pero no, lo que no puede haber es una fusión, un sincretismo entre el poder temporal y lo que ha ordenado el Espíritu Santo. O sea, lo que ha ordenado el Espíritu Santo es que no se puede, no se debe modificar ni una coma, o sea, nada. O sea, es que no sé si en esto hago bastante hincapié. No se puede quitar o añadir una coma. No se puede hacer absolutamente nada. Lo que ha pronunciado el Espíritu Santo no se puede modificar. Quien lo hace se condena, pero se condena de una manera eh, irremediable. ¿Tú ¿Mm? dirías que sí, que hay cosas que Dios no puede perdonar, que Dios no perdona? Los pecados contra el Espíritu Santo. O sea, para que te hagas una idea, un concepto, el mayor genocida que pueda haber matado más personas, Gengis Khan, 1.700.000, no sé cuánta gente, o por ejemplo O Mao Zedong, ¿no? o Mao Zedong, toda esta gente que ordenó la ejecución de muchas personas, el pecado suyo no es comparable a la persona que pega contra el Espíritu Santo. Esas personas tendrán una oportunidad de vivir en la tierra como justos, tendrán una oportunidad. A lo mejor tienen una oportunidad, pero la persona que pega contra el Espíritu Santo, esta se condena absolutamente. Dice San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia del siglo IV, que ni la sangre de Cristo les puede salvar. No se puede hacer nada con esas personas. Ujú. A mí, sinceramente, y esta es mi opinión, a mí me cuesta un poco creer. Sé que está escrito en los evangelios, además lo dice Jesús, pero yo confío también en y creo más en ese Dios misericordioso que lo perdona todo. Pero bueno, un poco para dejar este tema a un lado, te quiero preguntar ahora por la figura de la Virgen.
porque los católicos y los ortodoxos la entendemos de forma muy diferente y te quiero también preguntar por las experiencias marianas. No sé si los ortodoxos también la entendéis de manera diferente a como lo entendemos los católicos. Bueno, no sé, experiencias marianas. Bueno, pues yo tengo aquí un amigo que habló con la Virgen hace 3 años, estuvo con ella. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Me lo puedes contar? Pues nada, él estaba en Athos y ha salido publicado en una revista ortodoxa. Panayotis es una persona, es un padre de, es una, per- es un hombre que se dedica a hacer iconos y figuras religiosas bueno, es una persona pues, es muy, no sé cómo decirte, una persona muy sencilla, muy, muy, es una persona muy religiosa, muy sencilla, muy humilde. Y estaba en un monasterio. Allí hay bastantes monasterios, no sé cuántos hay ahora. Y entonces quería confesarse, eh, y quería que le confesara el Gerontas, el Gerontas. Claro, allí los oficios, los servicios que se hacen son muy largos, son muchísimas horas, son muchísimas horas. La ortodoxia no tiene nada que ver con el catecismo romano. eh, Hacen a veces los monjes 14 horas, todos tienen con unos callos en los pies enormes, precisamente por estar tantas horas de pie rezando. Y quería, pues, entonces estaba sentado como pues una sala, estaba sentado en una sala, pues ya de madrugada, ya muy de noche, y apareció una monja, y le dijo, no se preocupe, que, bueno, más o menos las palabras fueron estas. Mire, que ahora le atenderá el Gerontas. Ahora sale, está terminando los servicios y tal. Bueno, pues, vale, vale, buenas noches. Al cabo de una hora, pues, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues miren, ahora el Gerontas, pues que sepa que no desespere, que ahora saldrá y están todavía con los servicios y tal y cual. Fue una señora, pues, muy amable. Y bueno, pues al cabo de fue como en 3 ocasiones. Y después pues salió el Gerontas, ya era muy tarde, ya hablamos pues ya pues seguramente a las 5 o las 6 de la mañana, una hora muy tarde. Y el Gerontas pues le saludó a Panayotis y le dijo, ¿qué tal? Pues bien, dice, pues ha venido una monjita, a, a una monja a decirme que usted saldría y tal, ¿no? El Gerontas es sacerdote y es el abad, es del monasterio. Y el abad, pues el Geronta se quedó un poquito asaparado. Dice, tú sabes que aquí está prohibido que entre mujeres. Está la ley del abatón. El abatón es el no pasarás. No entran personas en atos desde hace 2000 años. Solamente está la Virgen. Y dice, era como aquella señora que está allí, es un icono. Y dice, sí, es muy parecida. Dice, es la Virgen María. Has hablado con la Virgen María. Y ha pasado varias veces esto. Esto ha pasado. Entonces, la Virgen María también ha aparecido en varias ocasiones, carne y hueso, y ha ayudado a gente, pues concretamente pues en un accidente de tráfico, sacó a una persona de un accidente, lo ayudó, la persona herida le dijo, ¿cómo se llama usted? Dice María. ¿Y dónde vive? Dice, en Athos. Y después llamó, o sea, preguntando por María, si vivía María allí, pues claro, se quedaron un poco de piedra, ¿no? Como si vive María aquí. Sí, bueno, estas cosas han ocurrido, pero lo que te quiero decir, nosotros, la aparición de santos, que es una cosa muy habitual, aparecen siempre en forma de carne y hueso, no aparecen en cuerpo glorioso. Entonces, si una persona tiene una visión de un cuerpo glorioso, que a veces la puede tener, sobre todo algún monje que vive aislado, porque hay gente muy asceta que vive en zonas muy aisladas, muchos viven en acantilados. eh, Nosotros siempre rechazamos esto, siempre. O sea, pedimos, no sabemos quién eres, y te pedí por favor que te vayas, porque como no puedo saber quién es, entonces en el catolicismo romano pasa otra cosa totalmente diferente, y es que las apariciones, las manifestaciones de santos o de la Virgen siempre aparecen en cuerpo glorioso, no aparecen tocando una puerta o, por ejemplo, tomando un café. Ahora hay un matrimonio en Grecia, que se le apareció, bueno, pues San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari, que es San Nicolás de Mira, fue un obispo que estuvo en el primer concilio, el que le pegó a Ario,
que era metropolita, era arriano, era Arío, era el arriano, en el primer concilio del año 325. Pues esta persona, pues, ¿y cómo iba? Pues iba vestida de paisano. O sea, lo que te quiero decir, por ejemplo, pues San Gabriel de Georgia, que falleció pues ahora pues, a principios de los 90, pues aparece, es que le ven por allí, por su ciudad, no sé cómo se llama, en Georgia, ¿no? Entonces, pues ¿cómo va? Pues evidentemente pues va como monje, como era, un monje sacerdote. Todo este tipo de cosas ocurren, pero ellos no tienen nada que decirle a la Iglesia, ni la Virgen María le dice nada a la Iglesia, ni el mismo Cristo tiene que decir nada a la Iglesia, porque quien tiene que decirle a la Iglesia es el Espíritu Santo. Y ya está. O sea, el Espíritu Santo es quien le dice a la Iglesia. Ni hace ningún tipo de revelaciones. Una cosa es de manera privativa. Como te he dicho, la conversación que hubo con Panayotis, la conversación la he comentado porque ha salido publicada. Yo la conocía antes de que saliera publicada. Yo con Panayotis tengo un trato de vez en cuando, pues hace algún tiempo que no hablo, que no tengo trato con él porque me hace algún favor, digamos, de cara a Athos y algún sacerdote que vive allí, que evidentemente viven en el más absoluto ascetismo, viven sin teléfono, sin electricidad, sin agua corriente, esta gente vive en la edad de piedra. Entonces, claro, si yo me quiero comunicar con un sacerdote allí, pues necesito una persona que me haga bueno, pues Panayoti es la persona que me hace de mediador, ¿no? En este caso, pues por eso le conozco. Y lo que te quiero decir es que dentro del cristianismo ortodoxo, pues no aceptamos tampoco que la Virgen diga, o sea, la Virgen sí da instrucciones, por ejemplo. Da instrucciones, ahora estoy recordando un caso de José, ahora no, era chileno que murió mártir, español chileno, y la Virgen apareció el Gerontas, precisamente cuando apareció José, ahora el nombre lo he olvidado, porque es que tengo la cabeza, en fin, si no, como que no hemos preparado la entrevista, pues todos los nombres pues no los recuerdo. Bueno, pues José, y que era santo, eh, murió mártir, precisamente porque iba con un icono de la Virgen que exudaba mirón, es un aceite especial, es un aceite milagroso. Yo detrás de mí tengo dos botecitos de aceite, es un aceite perfumado especial. Mm, Bueno, pues yo conozco una persona que es amiga de él, vivió el milagro, en fin, bueno, conozco todo esto. La Virgen no le dijo nada a José, se lo dijo al abad que le entregara un icono, porque José le pide un icono a un Gerontas en Athos. Y el Gerontas le dice, yo no te puedo dar un icono, porque además está prohibido por ley de Grecia, regula, no se puede dar ningún icono a una persona que quiere un icono. Y el icono de la Virgen es un icono de la Virgen la Virgen de Iboren, bueno, pues la Virgen se le apareció al Gerontes, le dijo, dale el icono a José. Y José, pues, recibió el icono. Y estando en Canadá, José, José Muñoz, se llama José Muñoz, estando en Canadá, pues una noche empezó a exudar, empieza a sudar, como exudar Miron, que es un aceite perfumado, de manera milagrosa. Y José lo vio, milagro, milagro, llamó a un amigo mío, que se llama Cristos, bueno, los tíos vieron el milagro y después fueron con el icono, pues haciendo como un tour por Estados Unidos, por muchos sitios, y la gente veía como alucinaba, como el, el icono exudaba Miron y mucha gente se convertía, ¿no? Todo este tipo de cosas ha pasado, pero la Virgen no dice nada a nadie, ni del final de los tiempos, ni que la gente tiene que ir a la iglesia, ni ese tipo de cosas. Porque dentro de la iglesia, Cristo es escrupulosamente respetuoso y la Virgen y los santos y los ángeles no dicen nada. Nada, no hacen ningún apocalipsis, no hacen ninguna revelación, solamente lo que dice el Espíritu Santo, nada más. Ujú. O sea, si lo he entendido bien, los cristianos entienden más las apariciones de la Virgen como una experiencia mística, como tú has dicho, más cuerpo glorioso, y los ortodoxos sois más terrenales, materiales, en el sentido de que la Virgen se manifiesta a través de lo que ya existe. Bueno, lo que pasa es que pasa lo siguiente, los ángeles caídos no se pueden materializar.
¿Me explico? O sea, los ángeles caídos no se pueden materializar. Sí se pueden aparecer como un cuerpo glorioso y pueden hacerse pasar por, precisamente lo dice el Evangelio, y Satanás sigue haciéndose ángel de luz, ¿no? O sea, esto sí puede ocurrir y puede hacerse pasar. De hecho, a nosotros, a nuestros místicos, a nuestros monjes, muchas veces le aparecen, sí hay apariciones místicas en cuerpo glorioso de santos o de la Virgen, ¿no? Esto sí ocurre, pero mm, por la experiencia, bueno, a veces queda esto relatado, ellos le dicen quién eres y cuando le dicen quién eres, esa persona, ese ser de luz, está obligado a decir su identidad, dice su verdadera identidad. Pero generalmente mm, ellos lo único que dicen, las instrucciones que nos dan a nosotros es si un día os pasa esto, pues lo que tenéis que hacer es amablemente y de manera muy respetuosa, pues rechazar a esa persona y si es realmente la Virgen, no te preocupes, la Virgen tiene maneras de... La Virgen sí tiene maneras y los ángeles tienen maneras. Si es un mensaje del cielo, por lo que sea que ocurre muchas veces, sí tiene absolutamente manera para, de una manera que no, es incontestable. Ujú. Y como analista geopolítico que eres, te voy a cambiar radicalmente de tema. ¿Qué papel crees que tiene Oriente Medio actualmente en este final de los tiempos? Bueno, yo creo que se va a desencadenar una guerra prácticamente mundial. Ya estamos en la guerra mundial, se está intentando contener. Mm. Todas las partes están intentando, me refiero a Rusia e Irán, quien realmente manda a Rusia. Irán sí es un actor, pero es un actor, es un actor secundario. No es una superpotencia, es una potencia importante. Y se está intentando llegar a un acuerdo de paz. ¿Y cómo se está intentando llegar a un acuerdo de paz? Por lo que yo interpreto, deduzco, es desgastando a Estados Unidos. Estados Unidos se está dando con la cabeza en una pared de hormigón y al final ahora se tienen que retirar, se han retirado del Mar Rojo y de contra Yemen, han parado, han cesado, porque han fracasado militarmente. Lo único que pueden aspirar es a bombardear a civiles, ¿no? Eh, para Estados Unidos es muy lesivo, un desgaste tremendo, una lucha en Ucrania. Hay que tener presente, las magnitudes de la guerra en Ucrania son tremendas. 20.000 tanques, o sea, es que son 3.000 aviones, o sea, prácticamente todos los países del mundo han vendido armas a Ucrania. Ahora mismo Pakistán está luchando y no tiene armas ni para una semana porque prácticamente todo su arsenal lo cedió a Ucrania. O sea, en Ucrania en ese punto se ha concentrado un poder militar tremendo. Oriente Medio. eh, bueno, Cristo nació en aquella tierra. Cristo, el Señor, nació en aquella tierra. Descendientes de los parientes de Cristo todavía están allí. ¿M? Viven allí. Mm, Personas descendientes, evidentemente, de personas que recibieron el Evangelio, que se convirtieron al cristianismo, sus antepasados, su antepasado que aparece en el Evangelio, por ejemplo, Nicodemo, ¿eh? Y, y el bajito este que estaba, ¿cómo era? Este que estaba encima de la higuera. ¿Zacarías? No. No, Ah, el de encima de la higuera, sí, sé quién. Zaqueo, Zaqueo. Zaqueo, Zaqueo. eso. Los descendientes de Zaqueo viven allí, son palestinos y son cristianos. Eh, y de Nicodemo y de varias personas más a los que el Señor le predicó el Evangelio y después también los apóstoles que le predicaron el Evangelio, ¿no? Viven allí, por lo tanto, los parientes espirituales. Y también, porque José, que hizo de padre consorte de Cristo, pues también tenía hijos e hijas. Él era viudo cuando se casa con María, él era viudo, ya un hombre mayor. ¿M? María era prácticamente una adolescente y él tenía hijos e hijas. Y algunos hijos de José, pues, se hicieron después, se convirtieron al cristianismo, ¿no? Pues están allí. Entonces ahora se está matando a esta gente, se está persiguiendo a esta gente, se persigue a la iglesia de Cristo en todo el mundo. Yo sé que hay mucha presión también sobre el Patriarcado de Jerusalén. Les quieren quitar todo, porque el Patriarcado de Jerusalén pues tiene allí
pues todos los sitios sagrados. El sitio más sagrado del mundo para un cristiano es evidentemente el Santo Sepulcro de Jerusalén. Y lo quieren arrebatar, hay una serie de conspiraciones. Y bueno, yo cuando rezo al Señor, pues les recuerdo que están matando a tus parientes, ¿no? A tus paisanos. Y bueno, al final será lo que el Señor quiera. Al final será lo que el Señor quiera. Él permite al misterio de la iniquidad un triunfo temporal para después aplastarlo. Le permite cierta ventaja, cierto triunfo, ¿m? Pero para después aplastarlo. Y esto es la visión que yo tengo del final de los días, es precisamente que la figura de la bestia que se describe en Apocalipsis 13, pues va a aplastar absolutamente al occidente colectivo, lo va a descuartizar, lo va a aplastar y lo va a someter. Y a las personas que viven dentro de esta zona geográfica, mm, pues les va a poner una marca, este tipo de cosas. Cosa que no va a pasar en los países ortodoxos, ¿eh? En los países ortodoxos no va a haber ninguna marca. Eh, lo que yo te puedo decir, yo de alguna manera sé cómo piensa, sé el sentimiento y el pensamiento profundo del ruso profundo, del oriental profundo, político y religioso. Y entonces esta persona, de alguna manera, eh, va a ser tremendo lo que va a hacer. Va a ser tremendo. Y después, pues como todo anticristo que viene siempre haciendo una obra buena, porque al principio hace una obra buena, como hizo el nacionalsocialismo alemán, el Tercer Reich a mitad de a la primera mitad del siglo XX, creando una buena economía, un orden justo, quitar la usura, quitar a los parásitos, ¿no?, de la nación, eh, subsanar todo lo que pasó aquí con Versalles, con la Primera Guerra Mundial, bueno, todo lo que se hizo, toda aquella injusticia tan grande, después fue a luchar contra la Iglesia y contra el pueblo ruso, ¿no? Y contra otras jurisdicciones. La lucha entre Occidente y Oriente siempre ha sido la misma. El Papa, desde que es Papa, siempre ha luchado desde el siglo XIII, desde el principio del siglo XIII, en cuando empieza el siglo XIII ya, en el año 1205 empiezan las primeras cruzadas. Las cruzadas que se hicieron contra Rusia fueron los teutones y contra Oriente se mandaron tropas, armas, marcharon sobre el Monte Athos, Constantinopla, Bizancio y llegaron a Jerusalén, ¿no? Siempre han querido dominar el Oriente, siempre lo han querido dominar. Y aparte de dominar, políticamente saquearlo, porque hay que decir que han saqueado el, el papismo, ha saqueado Oriente. Prueba de ello es, por ejemplo, San Nicolás de Bari, que no es San Nicolás de Bari, está en Italia, sus reliquias originalmente estaban en la ciudad de Mira, que viene a coincidir ahora con Turquía, ¿eh? El, el apóstol eh, de Alejandría, que antes San Marcos, lo robaron, se robaron su cuerpo, que estaba en Alejandría, y lo llevaron a Venecia. Eh, o sea, Roma ha sido el mayor ladrón de reliquias y el mayor saqueador de tesoros que ha habido jamás. O sea, han creado las órdenes de caballeros, de cruzados y todo esto que mataban, asesinaban, mataron a santos. O sea, Roma se ha portado muy mal. La describe Apocalipsis, le dedica 3 capítulos a describirla como una ramera. O sea, la Babilonia la Grande. Ujú. Te quiero preguntar, aún no hemos hablado del tema de China. Bueno, hay un dato muy importante para que la gente también entienda por qué sabes tanto del cristianismo ortodoxo y de Rusia, es porque también tu mujer es rusa y cristiana ortodoxa. Pero te quiero preguntar por una cosa que has dicho antes, que es la concentración tan importante de arsenal y de la potencia militar que se está concentrando en el conflicto de Ucrania-Rusia. Preguntarte por qué crees que es tan importante este conflicto, o aparentemente lo es, y por qué Rusia tiene tanto interés en recuperar pues el Donbass, Kiev, toda esa zona. Bueno,
Ucrania, porque para Ucrania realmente toda aquella demarcación geográfica es la pequeña Rusia. Como Belarus, como Bielorrusia, también es pequeña Rusia. Son rusos. O sea, Ucrania se construye dentro de la Unión Soviética en el año 1926 como demarcación política, una república. Y después se le va dando más territorio para que tenga más preso dentro del Politburó. Pero Ucrania nunca no ha sido una identidad nacional. Nunca. Se ha construido, todo eso es muy artificial. Entonces, todas las ciudades, todos los sitios fueron fundados por los zares. Hay ciertas demarcaciones que colindan con pues, la zona de Polonia, con la zona de lo que fue el Imperio Austrohúngaro, con Rumanía, y la gente pues allí habla ruso y rumano y ruso o polaco o checo y tal. Pero eso no. O sea, Crimea la conquista Catalina la Grande, se la quita a los turcos, ¿no? Rusia se bautiza, la primera capital de Rusia, Rusia cristiana es Kiev. Las, mayo- las, las principales reliquias, los primeros centros, o sea, la Jerusalén rusa es Kiev. O sea, eso no se puede. Entonces, siempre ha habido esta lucha y a la que han participado en este caso es el Vaticano. Tengo que decir que el cardenal Parolín y el Bartolomé, el Papa Francisco, el cardenal Parolín y el patriarca dice que es ecuménico, es otro título que se ha sacado debajo de la manga, Bartolomé, ¿no? Bartolomé I, de Constantinopla. A ellos han creado los uníatas. Los uníatas es una creación de más o menos del siglo XVIII, XIX, que son o sea, jurisdicciones donde había el rito bizantino, el rito oriental, pero reconocen jerárquicamente, están en comunión con el hereje de Roma, ¿no? Y eso siempre ha sido, o sea, políticamente siempre el Papa romano ha intentado tener estas jurisdicciones, robar estas jurisdicciones y a base lo han hecho con espada, lo han hecho con sangre, matando gente. Entre 1880 y 1939 mataron 1 millón de serbios, 1 millón de serbios, los Ustag, ¿no? Por eso en 1914 al heredero del Imperio Austrohúngaro le pegan dos tiros en la ciudad serbia bueno, se me ha olvidado el nombre, pues una ciudad serbia, lo matan, no recuerdo el nombre. Yo también le hubiera pegado los dos tiros, o sea, es que es normal. ¿Eh? Y bueno, siempre ha sido esta lucha. Y estas cosas no se han enseñado en Occidente. No, o sea, la gente que estudia teología, la gente que estudia teología no estudia lo que es el cristianismo oriental, ni la gente que estudia historia no estudia la dinámica, el gran motor de la historia, que precisamente ha sido las aspiraciones del Papa universales sobre la Iglesia, sobre las otras jurisdicciones. Por eso se hacen las cruzadas y ese tipo de cosas. El cine nos enseña que el cine es el que ha enseñado a la gente, ¿no? Por lo menos ha fijado una serie de conceptos que se hicieron para liberarlas del Islam, una serie de tonterías, en fin, una serie de cosas. Cuando el Islam entró en Tierra Santa sin ningún tipo de confrontación militar. Bueno, ese tipo de cosas no se enseñan ni en la historia, ni se enseña, y son los grandes motores de la historia. Ujú. Ha habido algo muy interesante que has dicho y es que la gente parece formarse o, o por lo menos cree que sabe de historia por haber visto películas, cuando las películas de Hollywood, pues la mayoría sabemos por quién están financiadas, vamos, por el Estado de Estados Unidos y también por inversión privada que le interesa contar un relato, ¿no? Em, Sí, dime, ¿quieres comentar algo sí, al sí, respecto? es así. La historia han intentado siempre modificarla, siempre. Ahora prácticamente se está predicando que la Segunda Guerra Mundial en Europa no la gana Rusia, en la Unión Soviética, que fue una cosa casi como de los norteamericanos. mm, Se da en Japón, se intenta solapar de que fue Estados Unidos quien lanzó las bombas nucleares. Mm,
yo incluso he escuchado que vino a ser consecuencia de Rusia, eso lo he escuchado yo. O sea, este tipo de cosas se intenta quitar el mérito militar de la Unión Soviética tanto en la guerra contra Japón, que fue quien realmente Rusia fue la que ganó a Japón, destrozando en Manchuria 800.000 tropas japonesas, y llegando a Berlín en, en 1945, ¿no? Y tomando el Reichstag el 9 de mayo. Bueno, en fin, todo este tipo de cosas pues se intentan camuflar, no se enseña la historia. Ya no te digo cosas, acontecimientos históricos que han pasado hace 100 años, 150, 200, 300 e incluso 1000 años. Todo esto se desvirtúa. En definitiva, es Roma a través de las universidades, ¿no? Este tipo de cosas quien marca la pauta doctrinal dentro de la enseñanza seglar. Y es al final lo que el criterio de Roma. Y Roma jamás va a reconocer todas este tipo de cosas. ¿Por qué no se abren los archivos del Vaticano? Porque evidentemente todos los archivos del Vaticano lo que hacen es desmontar el registro que hay de los concilios, las cartas, todo eso desmonta absolutamente todo lo que es ese concepto del papismo, ¿no? Se le atribuye esta frase a Napoleón, pero hay quien dice que no la dijo él realmente, que es la frase de la historia no es más que una fábula que hemos aceptado, ¿no? Es correcto, sí, sí, es así. Entonces, Es- claro, los que tienen el poder, concretamente en Europa, quien ha construido la historia ha sido Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, por haber sido los vencedores. Al final, siempre quien escribe la historia, pues los vencedores. Y entonces, por lo que mencionábamos antes, ¿no? Que todos los medios de comunicación les pertenecen a los americanos, los europeos. Pues al final, ¿qué vamos a pensar? Pues lo que los americanos quieren que pensemos. Bien, tema de China, Enrique, que todavía no lo hemos tocado. ¿Qué papel juega China en este final de los tiempos? Bueno, pues es una potencia militar, es una potencia regional y es una potencia económica. Ahora mismo se puede decir que es la primera economía del mundo. Si no miramos el PIB, porque el PIB en la ecuación para calcular el PIB de un país entra precisamente como un factor positivo eh, el nivel de deuda que tiene. Entonces, eh, es, por eso hay el orden que hay establecido entre lo que es la economía. Pero China, evidentemente, por volumen, por estructura, por una serie de factores, es un gigante, ¿no? Y China, pues es el gran aliado de Rusia. O sea, ahora mismo hay un eje militar que es incontestable. Hay una alianza militar entre Rusia, Irán, China y Corea del Norte. Eso es el gran eje. ¿M? Y que es absolutamente independiente, que van a crear, se están creando estructuras económicas indistintamente al dólar norteamericano. ¿M? Y se puede decir que es una estructura, es una alianza que es un hegemón que representa pues prácticamente el 40% de la economía mundial, los BRICS, si hablamos ya de los BRICS. Lo que quiere decir que el imperio norteamericano, todo lo que es el imperio norteamericano, que es una extensión, es una reinterpretación del imperio británico, y el imperio británico es una reinterpretación de lo que es la visión sefardí talmúdica, política, mm, que ellos cuando son expulsados de España, las élites sefardíes van a Inglaterra. Y, y así se interpreta, se comprende la, eh, la línea, ¿no? La línea política de Inglaterra. El odio contra España, el odio contra el cristianismo, el esclavismo, el saqueo, porque esta gente son hijos del demonio, son hijos, su padre es Satanás, son palabras del Evangelio del Señor, ¿eh? Y esta visión elitista, supremacista, ¿no? Todo esto los grandes males del mundo, Fernando, todos los grandes males, todos, eh, vienen de las herejías. O sea, las herejías son un motor importante, geopolítico, yo diría que el más importante, la visión herética, porque al final la nación está estructurada dentro de una visión metafísica. ¿M? En este caso, la visión que hay metafísica dentro de Occidente es el materialismo, el culto al materialismo, al hedonismo. Esa es la visión, es una visión, es un neopaganismo. Y choca.
directamente contra otros países que tienen dentro de, aunque haya una configuración de tribus, pueblos y lenguas y tal, hay una armonía y todo está construido sobre, y cimentado sobre una estructura metafísica, ¿eh? En perfecta armonía. Y lo que tengo que decir que eh, las herejías son las que han creado los grandes problemas en la humanidad, es lo que yo observo, y las tradiciones religiosas que nacen en segunda, tercera y cuarta generación dentro de lo que es una corriente herética, eso es satanismo destilado y son tremendamente dañinas, tanto para las personas, para las sociedades y para la comunidad nacional e internacional. Ujú. Antes mencionabas que había bastantes judíos en Rusia. Es muy curioso porque eso me ha hecho reflexionar de que los judíos creo que se mueven más y están más presentes en Occidente y en Oriente Medio porque me cuesta imaginar a muchos judíos, por ejemplo, en China, en Japón, en India, en países como Tailandia, Vietnam. No sé si tienes conocimiento de, porque claro, también hay que decirlo, Rusia es Europa, por mucho que queramos decir que no. Rusia, Europa, se ha intentado un montón de veces unir con Europa, lo ha intentado por las buenas y por las malas, lo hemos rechazado porque los americanos nos han dicho a a la Unión Europea, tenéis que rechazar a los rusos porque no nos conviene una alianza de los rusos con los europeos, eso nos quitaría poder en el mundo. Y entonces preguntarte si conoces si hay mucha presencia judía en Oriente, porque según parece no es así, ¿no? Pues sí, hay muchos judíos. ¿M? Hay, por ejemplo, en Rusia, pues hay muchos judíos. No sé cuántos hay, pero 2 millones seguro que hay. 1,5 millones, 2 millones hay. En Irán también hay una, solamente en Teherán hay unos 15, 18 mil, ¿eh? Pero no hay ningún problema con esta gente. O sea, incluso hay un coronel dentro de lo que es el servicio, ya está jubilado, está en la reserva, dentro de lo que es el FSB, que yo además le sigo a esta persona, se llama Ketmi, pues una persona pues muy importante, que además ha trabajado además para el Mossad, actúa como doble agente y como puerta para el Mossad y tal. Eh, no hay ningún problema con ellos. Y ahora, por ejemplo, las negociaciones que se han tenido para con Ucrania, hay que decir que los grandes tenedores de tierras, los grandes oligarcas de Ucrania son judíos y muchos son judíos rusos y han servido, o sea, se ha hecho un trabajo, se ha usado a Jared Kushner, y al director general ahora del, del Consejo de Inversiones. Hay una oficina, hay una institución rusa. Bueno, esta persona, junto con Jared Kushner, por otra parte, han estado negociando son los que los judíos, a los judíos el Kremlin los ha utilizado para hacer una dinámica para buscar la paz, para solucionar el problema militar en Ucrania. O sea, hacen su función, no hay ningún problema con ellos. Ujú. Eh, No, los mencionaba porque te quería preguntar el papel de los judíos en este final de los tiempos y de los musulmanes también, porque son una amplia parte de la población mundial. bueno, dentro de los judíos no se puede hablar de un monolito heterogéneo, ¿no? Hay muchas tradiciones, hay muchas casas, hay muchas tradiciones. En países que tienen una estructura, un concepto, una concepción metafísica natural o ordenada, pues no crecen las alimañas, ¿eh? No prosperan los patógenos, ni las, eh, especies invasoras. En en las estructuras sociales y nacionales mm, enfermas, con una patología severa, evidentemente prosperan los parásitos y todo tipo de estructuras carroñeras y esto sí. Pero allí no se da. Y no se da porque se mantiene un orden, una limpieza, un orden nacional, pues muy importante, ¿no? Así como, por ejemplo, en Estados Unidos, quien manda es un oligopolio prácticamente a los judíos, son los dueños del país.
En Rusia esto no se da. O sea, la gente interpreta que porque una cosa ocurre en Occidente, o en Europa, o en Estados Unidos, en Rusia esto pasa, que quien mandan allí son los judíos y los oligarcas, y ni muchísimo menos. O sea, este año hay un déficit presupuestario, porque Rusia tiene también aunque está creciendo mucho económicamente, también tiene sus desafíos económicos. El tipo de interés está muy alto, es normal porque la concentración económica se está yendo al tema de la guerra. El presidente Putin pues, les ha dicho a los oligarcas que hay un déficit de un 0,5 sobre el presupuesto o un 1%, no sé qué déficit hay en el presupuesto federal, y el presidente Putin les ha reunido y les ha dicho, pues esto lo tenéis que pagar vosotros. Y claro, los oligarcas, algunos han protestado, es que te pagan, y dices, bueno, pues si no lo queréis pagar, pues haré una revisión sobre vuestras licencias de explotación. Porque los oligarcas allí pues tienen licencias de explotación, uno el petróleo, otro el gas, otro no sé qué de la mina, otro no sé. ¿No lo quieres pagar? Pues mira, te quito la licencia y se la doy a otro. Mira, hasta luego. Mira si lo tengo fácil. O sea, el que manda es el presidente. Y esto no ocurre ni en Europa, ni pasa esto en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos tiene un nicho de poder. ¿M? Y sus atribuciones son más bien representativas, nada más, ¿no? En Rusia, el presidente, en lo que tiene poder, y la Constitución le otorga poder, él tiene el poder, es indiscutible. Y los oligarcas y la gente de poder económico tiene también su nicho de poder, tienen pero todo está dentro de un orden, dentro de una armonía. Evidentemente, con toda la complejidad que es el Estado ruso, los problemas que hay con las pasiones, que estos ocurren en todas las sociedades, que es la corrupción, la gente que tiene. Este tipo de cosas siempre ocurren, ¿no? Ujú. Vale. No, Pero dime, dime, continúa, continúa. no, pues son sociedades diferentes. Son sociedades diferentes. Lo mismo pasa en Irán. En Irán, quien manda, evidentemente, es el ayatolá y el consejo de ayatolás. ¿Mm? O sea, hay gente rica, la gente tiene un concepto de Irán prácticamente como que es un país de la edad de piedra, ¿no? Y Irán es de los países más adelantados del mundo, más avanzado, más que Alemania, mucho más que Alemania, a nivel, a nivel, a nivel técnico, ¿no? Eh, en fin, es una maravilla. Pero la gente cree que como es su barrio, pues es el resto del mundo. Y la gente opina eso. Yo lo veo en las redes sociales. Yo ya no quiero entrar a discutir ni de explicar según qué, porque es perder el tiempo. Porque cuando una persona fija un pensamiento en su mente, pues es muy difícil eh, estimular una reflexión. Mm. Creo que lo que hace falta es visitar presencialmente esos países para ver cómo verdaderamente son y dejarnos de creernos ideas que vemos a través de una pantalla. Preguntarte No, ya que has lo, sacado... Dime, lo dime. mismo, lo mismo con Corea del Norte. O sea, es que la prensa, esto yo lo he leído en la prensa española, que en Corea del Norte han matado a un general de un cañonazo, atándolo a un cañón, disparándole el cañón. A otros prisioneros los han matado en un sitio que había ratas, se los han comido vivos. En otro sitio, no sé qué. En otra zona están pasando hambre, en Corea del Norte. O sea, una serie de cosas que yo las leo y yo esto lo he leído en la prensa. Me refiero en los panfletos que tenemos aquí, como El Mundo, El País, La Razón, todos estos panfletos, La Gaceta, todos estos panfletos, ¿eh? Cuentan ese tipo de historias. Y la gente las lee y dice, pues será verdad. Pues es mentira. Vete a Corea del Norte, a ver si encuentras un nivel de vida. Corea del Norte tiene un nivel de vida parecido al de Suiza. Y, e Irán, el problema que tiene es un problema que hasta ahora, pues ha estado, si Estados Unidos, que tiene prácticamente el monopolio del comercio mundial, no reconoce la moneda iraní y la economía iraní para que pueda comerciar e integrarse dentro de la economía mundial, pues ha tenido muchos problemas. Pero a partir de ahora, si Irán se ha desarrollado como se ha desarrollado hasta ahora, con, con toda la oposición de los Estados Unidos y de Europa, a partir de ahora, que tiene vía libre, que ha hecho una alianza con Rusia y con China, pues no te quiero contar cómo se va a poner. Precisamente son los Estados Unidos quien quiere invertir en Irán ahora. Ujú. Pero bueno. Y ya que has sacado antes el tema de que Putin es el presidente, precisamente el que tiene todo el poder, te quiero preguntar tu opinión Bueno, sobre... él tiene el poder,
O sea, vamos a ver, él no tiene, no es un autócrata, ¿eh? Es un autócrata, pero no tiene el poder dentro de sus competencias. Evidentemente, no puede, no tiene un poder sobre la autoridad municipal de una ciudad, ni tiene el poder sobre un estado, una región, determinadas cosas. Él tiene el poder que tiene como presidente de la federación y como jefe, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y también, evidentemente, con lo que es la política exterior del país y determinadas directrices económicas, pero en capítulos generales no puede entrar en los detalles. Tiene las atribuciones que le confiere la Constitución. ¿Y tu opinión sobre las democracias, autocracias, totalitarismo? Porque, vamos, aquí en Europa se quiere decir que vivimos en una democracia, pero es falso completamente. O sea, no es que sea ni siquiera una democracia falsa, es que nunca ha llegado a ser una democracia. Entonces, preguntarte qué piensas sobre estos sistemas de gobierno. Bueno, democracia siempre ha habido, porque el poder, o sea, en las relaciones humanas, en las sociedades humanas, siempre ha habido mecanismos donde los gobernados han hecho conocer al poder sus necesidades y el poder lo que no quiere es que se le moleste. Por lo tanto, siempre ha habido cierto equilibrio, cierta democracia. O sea, el poderoso siempre ha sabido la necesidad del gobernado y siempre pues ha habido un equilibrio un equilibrio, cierta armonía dentro de la sociedad. O sea, otra cosa, lo que viene a ser, por ejemplo, la descripción de los aristos de la democracia ateniense es muy diferente a lo que ahora conocemos por democracia, porque allí estaban los aristos, que era una determinada élite política, que era una persona culta, con criterio, unas personas que tienen criterio político. Las personas que tienen criterio político eran las que tenían derecho a voto. Pero aquí una persona, la mayor parte de las personas, más del 99% de las personas, no tienen criterio, tienen una opinión, es una cosa muy diferente. Entonces, aquí hay una interpretación de la democracia, es el democratismo. El democratismo es una interpretación de lo que es un sistema democrático, basado en una serie de partidos políticos y demás. La, la dinámica nos está demostrando que al final todos responden a intereses espurios, intereses extranjeros, y que hay una serie de conspiraciones y una clase de intereses pues, oscuros que nada tienen, que son ajenos a los intereses del pueblo. Entonces se puede hablar de que es un sistema fallido, es un sistema diseñado por los judíos y empezó a tener cierto florecimiento a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Es ese modelo, es un modelo jacobino, de partidos. Eh, bueno, lo que está pasando ahora, en el año 2025, yo interpreto que la gente lo que está es muy crispada. Aquí en España, si hablamos de España, pues la gente está muy crispada con Pedro Sánchez. Está muy crispada porque la gente está desgastada, lleva un desgaste emocional y económico y personal y ve una degradación y una decadencia, ¿no? Pero la gente peor que hemos padecido la hemos padecido hace 40 años con Adolfo Suárez. Esos sí que fueron verdaderos traidores. Juan Carlos I, toda aquella gente que hizo, que traicionó al país, perdón, traicionó a la nación con un Estado nuevo, un modelo estatutario, un Estado, que se llama el régimen del 78, que empezó a regular como hemos regulado dentro de este marco democrático. Su único atractivo para intentar ganarse el favor de la ciudadanía era el florecimiento económico. Y mientras había cierto florecimiento económico en las primeras décadas, pues la gente no protestaba, pero los niveles de corrupción eran al principio mayores incluso que los niveles de ahora. O sea, ahora prácticamente no queda nada del cadáver. Antes había mucha más chicha que ahora, ya se la han comido. Y esa es la realidad. Lo que pasa es que ahora, pues el nivel de crispación y la gente interpreta, la gente está crispada con este gobernante que tenemos ahora, con Pedro Sánchez, que yo particularmente no lo veo como un gran corrupto. Y no es hablo de manera personal, yo no lo veo un gran corrupto porque es tonto. O sea, esta persona no es una persona que tiene una especial lucidez intelectual, como por ejemplo hubo sí presidentes que tenían una especial lucidez intelectual,
como Felipe González, que nos trajo el narcotráfico a España. O sea, esta gente sí puso en marcha las dinámicas, fueron los precursores, o José María Aznar. Todos son mil millonarios, todos son multimillonarios. O sea, se han servido del modelo económico para su propio, del modelo político para su propio enriquecimiento, ¿no? Y este, pues el que hay, pues es, coge las tajadas que puede y como puede, y pues con su hermano. Y lo que está saliendo en la prensa, que si su hermano, que si, no sé, el otro con las chicas en un hotel o en un parador, no sé qué, este tipo de cosas estos son, ¿cómo te diría yo? Esto es amarillismo. Realmente las magnitudes económicas de esa corrupción o los 150 millones o no sé qué de Air Europa, este tipo, estos son peccata minuta, esto es peccata minuta realmente, con los miles de millones que generaron, que movieron dentro de la corrupción institucional Juan Carlos I, Felipe González, Adolfo Suárez, José María Aznar, toda esta gente al principio. Ujú. Antes has hecho el matiz de decir que entre nación y país, ¿no? Preguntarte cuál es la diferencia entre nación y país. Bueno, la nación conforma lo que es una proyección histórica de una sociedad, además, durante los siglos, ¿no? Un país viene a ser una nación, viene a ser sinónimo de nación, un país. Lo que pasa es que el país tiene más el término país hace más a un matiz político, ¿eh? Y lo que es un Estado, pues el Estado pues es un modelo de gobernanza en un momento dado. O sea, es un sistema administrativo estatutario quien crea los estatutos, las ordenanzas, dentro de una visión política, ¿no? Y nacional. Lo que tenemos ahora, el democratismo, nada tiene que ver con la tradición política española, o sea, nada tiene que ver con la tradición. Eso es una cosa, es una especie invasora. Eso lo que tenemos ahora es una visión invasora, una, una, una cosa artificial, sintética de lo que es la política en España, que donde tenemos una tradición con el rey, los fueros y demás, ¿no? Y eso que viene a ser lo que es el carlismo, ¿eh? Esa es la tradición. Pero España siempre ha estado sujeta a muchas conspiraciones. O sea, el Papa de Roma nos metió aquí a los Borbones. O sea, fue Roma quien nos metió a los Borbones. Entonces fue una conspiración de Roma. Roma siempre ha odiado a España, siempre, siempre. Incluso Carlos V una vez entró en los estados pontificios en Roma, con los tercios. Siempre ha habido esta conspiración, siempre. En tiempo de Franco también los cardenales, que los cardenales son representantes políticos de Roma, siempre han tenido además los monarcas españoles al chivato al lado, que es el representante del Papa, pero como el Papa se supone que es el vicario de Cristo, es esa gran mentira, bueno, pues hay que darle toda ese tipo de, esa dignidad, ¿no? Bueno, es que la conspiración es inherente a la política, nada más nació la política, nacieron también las conspiraciones, porque Sí, pero evidente. aquí en España hay que dejar bien claro que aquí nosotros hemos tenido dos grandes enemigos. Uno es el binomio Francia-Vaticano o Estados Pontificios, y otro es Inglaterra, porque Inglaterra fue colonizada en el siglo XVI por la aristocracia sefardí, que llegaron allí con dinero, para que Inglaterra eran unos muertos de hambre, un país, unas islas que nada más que había carbón y algo de hierro, nada más. Y llegaron allí aquellos, y llegaron los venecianos, y dijeron, oye, pues aquí nosotros nos vamos a hacer nobles y vamos a empezar a comerciar y vamos a hacer esto y tal. Entonces, y trajeron cierta prosperidad, pues se hicieron aristócratas allí, nobles, se cambiaron los apellidos y tal, pero bueno, ahí está la nariz que los denuncia. Pero bueno, y crearon todo ese tipo de nobleza, ¿no? A partir del siglo XVI, ¿no? Y solaparon la nobleza, la verdadera nobleza británica, que todavía existe, hay nobleza del siglo sexto, séptimo, todavía hay algunas familias, ¿eh? Ujú. Cuando hablamos de que existe un sistema, ¿qué es lo que, a qué lo referimos, ¿no? Porque por un lado está el sistema económico, el sistema político, el sistema religioso. Hoy en día parecen estar muy unidos. Cuando decimos que se cae el sistema, ¿se cae alguno en concreto de estos tres sistemas o se caen todos a la vez? Se caen todos a la vez. Se caen todos, se está cayendo todo. Es cuando una sociedad o un modelo o una entidad
política, en este caso un país, una nación, esta entra en una fase degradante o decadente y se cae todo, todo lo que la constituye, ¿no? Todos sus puntales, que es el modelo político, el modelo de identidad también, el modelo social, el modelo económico, el modelo religioso, el modelo. Estamos en una fase dilutiva, ¿no? Se está diluyendo todo, absolutamente. Ujú. Pues muchísimas gracias, Enrique. Te quiero pedir un último mensaje a la audiencia. ¿Qué es lo que le quieres decir? Pues no tengo nada más que decir así en especial. La verdad es que muy contento de haber hablado, de tener esta charla contigo, la verdad. Ha sido muy estimulante, estoy un poquito cansado, pero bueno, eh, la verdad, muy agradecido por la oportunidad que me has dado. Ujú. Muchísimas gracias a ti por compartir tu sabiduría conmigo. Nada, hombre. Para cuando quieras, pues nada, Ujú. a tu disposición. Hasta la próxima. Hasta otra. Vale, Fernando.